Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de esta noche, el doctor Humberto Calderón Berti, ha sido directivo de la industria petrolera, presidente del Instituto de Investigaciones de la Industria Petrolera, ministro de Energía y Minas, presidente de Petróleos de Venezuela, ha recorrido más de la mitad del mundo y ahora resulta que le tiene miedo a Irene Sáez. ¿Cómo es eso? No, ¿con quién le va a tener Irene? Miedo a Irene, no. No, yo creo que lo que ha ocurrido es una tremendura del presidente Herrera Campins, ¿no? Al decir que Eduardo y yo jugamos un dueto desafinado. La verdad es que hubo una coincidencia en cuanto a la marcha del partido. Eduardo desde su ángulo de tiro y yo desde el mío. Si yo lo que he planteado, he reclamado, creo que tengo toda la autoridad y además mi trayectoria me avala para decir lo que dije, es que yo creo que no se puede utilizar la institucionalidad partidista para arrimarle la canoa particularmente a nadie. Siempre se lo critiqué al presidente Caldera. COPEI es un partido que creció con un tinte demasiado personalista. COPEI giró en torno a Caldera durante todo el tiempo que estuvo dentro de la organización, fundamentalmente... ¿Ahora no? Bueno, ahora no. Pero con la cuestión de las aspiraciones presidenciales de Caldera que eran permanentes, ¿no? Y luego cuando vino el cambio generacional, pues Eduardo continuó haciendo prácticamente lo mismo que hacía Caldera, un poder muy hegemónico, todo girando en torno también a su propia aspiración personal, que fue una lástima, ¿no? Porque Eduardo construye su liderazgo, entre otras cosas, sobre la base de la permisividad. Mucha gente llega a cargos de dirección nacional y regionales, casualmente por la permisividad que Eduardo utilizó, cuando Eduardo es una persona de mucho talento, de mucho brillo intelectual, que ha podido fundamentar su liderazgo sobre otra base. Y resulta que ahora todo esto le ha revertido a él, ¿no? Los incondicionales de él, que durante 15 años se beneficiaron inclusive de su gestión, ahora le encuentran defectos que antes no le veían. A mí personalmente me conmovió mucho desde el punto de vista humano lo que ocurrió en el Comité Nacional hace apenas un par de semanas, cuando sus incondicionales de 15 años le veían defectos que antes no le veían. Me pareció una cuestión bien desconsiderada. El relato que hace Luis García Mora de esa reunión es... Sí, es cierto, así fue, ¿no? Pero ¿por qué esos efectos no se los veían antes? Yo siempre le he dicho a Eduardo lo que tenía que decirle. Hemos coincidido, Eduardo plantea unas cosas con una dureza y un estilo que yo no he planteado. Yo simplemente reclamo que no se permita el uso de la institucionalidad, como siempre lo he reclamado, para favorecer a nadie en particular. Ahora, ¿cómo se explica que, habiendo estado tú tan cerca del presidente Herrera, mucha gente pensaba que tú ibas a ser su candidato, te haya abandonado por... Mira, Irene? yo soy amigo del presidente Herrera de toda la vida. Si con alguien he estado afinado, ha sido precisamente con él, con la misma partitura y en el mismo tono, en todo momento, en todas circunstancias, en las buenas y en las malas. Cuando mucha gente lo enfrentaba, lo agredía, ahí estaba yo a su lado, ¿no? Y ambos hemos defendido durante muchos años los principios que a mí me trajeron a la política y que él me inculcó, que son defensa de valores y de principios. Y eso es precisamente lo que yo he estado haciendo. Ahora, yo no le he escuchado nunca decir al presidente Herrera Campins de que la candidata de COPEI debe ser Irene Sáez. Lo que ha dicho el presidente Herrera es que Irene es una realidad política que está allí, ¿no? Evidentemente que eso es así. Ahora, yo tenerle miedo, no le tengo miedo a Caldera. Luis Alfaro Usero también es una realidad política. ¿COPEI está considerando la candidatura de Luis Alfaro Usero? No. Lo que pasa es que en ¿Qué COPEI... tiene Irene que no tiene Luis Alfaro Usero que hace que...? No, muchas cosas, Irene tiene muchas cosas que no tiene Luis Alfaro Usero, evidentemente no. Pero que claro, yo no he oído a nadie. Muy machista ese comentario. Muy machista el comentario. No, bueno, una muchacha bella, encantadora. Pero te digo, yo no he escuchado ningún dirigente de COPEI, ninguno, que me diga yo simpatizo con Irene Sáez, porque tiene una visión densa, profunda de cómo va a atacar los problemas del país, el problema de la deuda, el problema del costo de la vida, el desempleo, del mal funcionamiento del sistema educativo, el sistema de salud, la apertura petrolera. ¿Cómo va a manejar toda esa serie de problemas? Nunca se lo he escuchado, a lo mejor los tiene, pero nunca lo ha dicho hasta ahora, tendrá que decirlo. Pero mira, casi todos los que han sido presidentes tenían muchas ideas sobre esas cosas y los resultados... Perdóname, Marcel, yo creo que tú no puedes, por el razonamiento del absurdo, llegar a decir si los que han servido, los que se suponía que eran expertos, han sido un fracaso, que es injusto decir que han sido un total fracaso porque no es cierto. Pero por el razonamiento del absurdo es, si los que se supone que eran los
capaces han fracasado, vamos a buscarnos a alguien que no sepa nada de nada para ver si las cosas resultan bien. Yo no creo que ese debe ser el caso. Bueno, pero ahora, fíjate, en los últimos 15 años el ingreso per cápita de los venezolanos en dólares ha caído a menos de la mitad. O sea, tú me permites que yo te haga una pregunta a ti. Ajá. Es decir, cuando tú dices los más capaces, yo puedo preguntar los más capaces para qué y los más capaces en qué. En hacer discursos, bueno, posiblemente. En el juego político ordinario, posiblemente. En el manejo del Estado, no. Porque el manejo del Estado comprende. Entonces, ¿por qué otra se le serie va a de cosas. pedir a Irene Sáez que haga los mismos discursitos que hacen los políticos para No, que dé es los que yo mismos creo que no. resultados? A lo mejor su estilo es distinto, yo su no- manera de atacar los problemas es otra. Es que yo no creo que el problema sea un problema de discurso. El problema es un problema de equipamiento intelectual en manejo de cosas concretas, ¿no? De logros, de resultados concretos en cuestiones del Estado. Y no hay mucho de discriminación en la actitud que los políticos tienen hacia Irene Sáez, como No. ella fue Miss, como ella tiene un estilo de hacer política muy distinto al que tienen los políticos tradicionales, hay un gran rechazo hacia ella, además es popular. Yo no soy un político tradicional. Mi trayectoria no está ajustada a lo que es un político tradicional. Yo no he hecho carrera dentro de la estructura partidista. Yo no me debo a la maquinaria partidista. Yo he tenido una dilatada carrera de hombre público y en todos los cargos he tenido responsabilidad. He estado al frente de cargos de mucha responsabilidad. Todo lo he hecho creo con acierto, con logros concretos para el país. Y hasta ahora no he encontrado ninguna persona, ningún compañero copellano, para ponértelo en esos términos, que se sienta abochornado de que Humberto Calderón haya hecho en sus gestiones de hombre público algo que le haga avergonzarse de eso. Pero a pesar de eso, en todas las encuestas, esos mismos copellanos prefieren a Irene como candidata que a Eduardo Fernández o que a Humberto Calderón. Bueno, porque es posible que la gente esté un poco obnubilada por ciertas cosas. Yo creo que al final de cuentas la gente va a reflexionar. El caso de lo que ocurrió en Panamá, Rubén Blades, tú puedes bailar Pedro Navaja, pero tú no le vas a dar a Rubén Blades la responsabilidad de manejar el Estado, ¿no? Son dos cosas distintas. Los panameños, que les gusta bastante la salsa de paso, pues los mantuvieron durante un año con 65% de las encuestas, al final llegó de tercero o de cuarto. Pero fíjate, en Estados Unidos los políticos convencionales, tradicionales, tenían esa misma actitud hacia Ronald Reagan, un actor de cine, un dirigente de sindicatos de actores, y tú no vas 8 años presidente y cambió el mundo. Tú no puedes comparar la estructura del Estado americano con la estructura del Estado venezolano, que es prácticamente inexistente. Allá pongas a quien pongas, las cosas deben funcionar, porque hay unos servidores públicos que le dan continuidad a las gestiones. Aquí en Venezuela eso no existe. En Venezuela es un sistema de gobierno distinto y una estructura absolutamente deteriorada, que si no tienes a alguien al frente de la presidencia de la República que tenga el equipamiento intelectual, la preparación, la experiencia en cuestiones concretas, no en discursos, sino que haya hecho cosas, que tenga logros, yo creo que la situación del país va a entrar en un torbellino de proporciones realmente alarmantes. Yo miedo, por ejemplo, para responderte a la pregunta, miedo de que yo no le he tenido miedo nunca a nadie. No he sido ni cobarde, ni tampoco he sido oportunista, ¿no? En mi vida jamás he buscado acomodos oportunistas en mi vida política. Quien debe tener miedo es a todos los venezolanos que le vayan a conferir la responsabilidad del Estado a manos inexpertas, que no tienen ningún concepto de lo que es el manejo de las cosas, de las dimensiones que este país tiene, la magnitud y la dimensión que los problemas de este país tienen en estos momentos. Yo no he visto en la historia venezolana, salvo el siglo pasado, una situación más compleja, más dramática, más difícil que la que se está viviendo en Venezuela en estos tiempos. En medio de todas estas circunstancias, la industria petrolera está anunciando una reorganización total. Algunos piensan que está preparando el camino para su eventual privatización. ¿Qué piensas tú sobre la reorganización de la industria petrolera? Mira, la industria ha estado en una dinámica inmensa, una dinámica de reestructuración durante muchos años. Recuerda, cuando nacionalizamos la industria teníamos 14 empresas filiales operadoras. No teníamos la empresa matriz, se creó Petróleos de Venezuela, teníamos un incipiente instituto de investigación, creamos el INTEBEP, del cual yo fui, por cierto, el primer presidente, y la empresa, comenzó la industria un proceso de racionalización de las operaciones y de nucleamiento de las actividades de las empresas pequeñas en torno a las empresas grandes. Concluimos al final del camino en 3 empresas operadoras integradas verticalmente. Exploran, producen, refinan y comercializan ese petróleo. Ahora se ha planteado, con los cambios que han ocurrido en todas partes del mundo y en las grandes corporaciones del mundo, buscar una estructura organizativa distinta. Lo que hoy se pretende hacer se discutió hace 20 años y no se consideró
pertinente hacerlo de esa manera, entre otras cosas porque significaba perturbar demasiado e innecesariamente la estructura organizativa de la industria. Es decir, ya el trauma de nacionalizar era demasiado grande como para empezar un proceso de reorganización profundo. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? Se dice, se puede constituir una sola empresa que se encargue del manejo de la faja petrolífera del Orinoco, una área geográfica bien delimitada, con crudos iguales todos. Yo creo que eso es lógico, eso se puede hacer. Otro tanto con la cuestión de las refinerías empezando por Paraguaná y posteriormente por el resto de las refinerías, y hacer de las refinerías y del comercio, de los departamentos de comercio internacional, una sola empresa. Me parece que también es lógico. No hay razón para que las tres empresas venezolanas estén compitiendo en los mismos circuitos, en los mismos mercados y quitándose clientes o compitiendo entre sí. Ahora, lo otro que es entrarle a una operación de cirugía mayor a las empresas Lagoven, Maraven y Corpoven en las actividades nucleares de exploración y producción, me parece en estos momentos que hay que verlo con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de señalar, la industria tiene planes para cambiar su dimensión de 3 millones de barriles por día a 6 millones para dentro de 8 años. Son planes de expansión que tendrá que ejecutar ella misma y a través de todos los esquemas de la apertura petrolera, asociaciones estratégicas, ganancias compartidas, convenios operativos, toda esta serie de cosas. Bueno, eso es mucho esfuerzo, eso es mucha dedicación, mucho esfuerzo financiero y esfuerzo operativo. Un proceso de reestructuración profunda en estos momentos significaría distraer la atención de la gente en lo que son las otras metas. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, yo creo que no es que no se debe hacer, yo estoy de acuerdo con que se haga, pero creo que hay que imprimirle un ritmo que no nos va a permitir pensar que para el 1 de enero del año 1998 debemos tener una sola empresa de exploración, producción y una sola empresa de las otras actividades. Yo creo que es con mucha premura, y eso puede traer algunos inconvenientes operativos, entre otras cosas porque la gente, Marcel, son seres humanos los que están adentro, ¿no? Y todo esto depende al final de cuentas de cuál es la reacción de la gente que tiene sus responsabilidades de conducir todas estas cosas. Y a ellos hay que tomarlos en cuenta, por una parte, y no hay que distraerlos de lo que son sus responsabilidades fundamentales en estos tiempos. Si tú le dices, ahora vamos a entrar en un proceso de reorganización, pues la gente va a pasar meses y meses pensando, ¿cómo quedo yo ahí? Y yo creo que eso es, a mi juicio, inconveniente, precipitar una reestructuración profunda en estos tiempos de planes de gran envergadura. Ahora, ¿cómo van a poder sobrevivir con el esquema fiscal actual las refinerías, por ejemplo? Todo depende de los precios de transferencia que le pasen las empresas productoras. Ahora, si tú le aplicas a las refinerías la misma tasa impositiva que le aplica a las actividades extractivas, las matas. Me imagino que lo que las refinerías, lo que se buscaría con la nueva estructura es que a las refinerías se le dé un tratamiento de empresa industrial y que pague un 34% de impuestos, que es lo que pagan las empresas industriales en lugar de un 67.5%, que es lo que paga la industria petrolera en su globalidad, a excepción de las actividades de los crudos pesados en la faja del Orinoco. ¿Tú crees que uno de los objetivos entonces de estos cambios es reducirle la carga fiscal a la actividad petrolera? Bueno, es posible, ¿no? Yo no creo que eso sea ilícito. No, ahora, no, fíjate, me parece muy que válido. yo estuve abogando durante muchos años de que se eliminaran los valores fiscales de exportación, que es una figura artificial que se estableció en el año 1971 para evitar las ganancias estas extraordinarias que las compañías obtenían. Eso se hizo. Pero ahora se ha venido aplicando en el transcurso de los últimos años el pago de dividendos, que es una cuestión normal, no es una cuestión anormal ni mucho menos, pero no hay criterio. No hay criterio para el pago de dividendos, es una cuestión muy subjetiva. Yo le pregunté a un alto funcionario gubernamental por qué el año 1996 se pagaron 394 mil millones de bolívares de dividendos. La respuesta era lo que el gobierno necesitaba. Entonces, si no hay ningún juicio, si no hay ninguna normativa, si no hay ningún criterio objetivo para el reparto de dividendos y tener una reserva para inversiones, me parece que es meter a la industria petrolera dentro de este saco en el cual se maneja la administración pública venezolana, que es totalmente inconveniente, y los resultados pues están a la vista. Este Estado venezolano está en capacidad de engullirse absolutamente todo lo que le caiga en sus manos con una capacidad devoradora inaudita. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que retomáramos ese tema sobre esa capacidad infinita del Estado venezolano de tragarse todo lo que tiene por delante. Ya regresamos. Desde que
hace aproximadamente 10 años se pusieron en evidencia los fracasos del populismo, del paternalismo, del estatismo en Venezuela. Se ha venido diciendo que hay que reducir el tamaño del Estado, que hay que ponerle coto al populismo, que no podemos seguir con esa actitud paternalista de los gobernantes. Pero todo eso, por lo visto, se dice de la boca para afuera para que no cambie nada. Y hemos visto como el presupuesto del Estado sigue creciendo y creciendo. El caso más impresionante es el de este año, donde se aprueba el presupuesto más grande en la historia del país y ya tenemos comprometido casi el triple de ese presupuesto. De manera que pareciera que ese discurso es simplemente, es un discurso más de los tantos discursos a los que estamos acostumbrados. Yo creo que el petróleo, sin ser el causante, realmente pues, no es responsabilidad del petróleo, pero el petróleo sí es lo que ha evitado que aquí se produzcan los cambios que es necesario que se produzcan. En los últimos 20 años, desde el momento en que nacionalizamos la industria petrolera para acá, ha ingresado a Venezuela 240.000 millones de dólares de ingresos fiscales y más de 300.000 millones de ingresos de divisas. Y el venezolano en 1997 es mucho más pobre que el venezolano en 1976. ¿Por qué? Habiendo ingresado tanto dinero, ¿por qué el venezolano es más pobre? Yo diría básicamente por 3 razones. En primer lugar, porque la gigantesca burocracia gubernamental se consume buena parte de los ingresos y esta forma irresponsable de manejar la cosa pública, todo el proceso de descentralización que tiene un objetivo bien plausible y que es interesante, pues en el fondo ha tenido también una serie de perversidades, como es el aumento de la burocracia de manera desenfrenada a niveles de las gobernaciones y proliferado el número de alcaldías, ha aumentado la corrupción a niveles regionales de una manera alarmante. Entonces tú tienes un Estado que consume el dinero en burocracia gubernamental, en unas empresas públicas que casi todas pierden con muy notables excepciones, entre ellas el petróleo y la petroquímica y una que otra excepcional, casi todas pierden dinero. El año 95, Marcel, las empresas de Guayana perdieron 245.000 millones de bolívares. Eso fue 4 veces el presupuesto del Estado Zulia. Eso fue más de 10 veces el presupuesto del Estado Mérida ese año y fue más de 20 veces el presupuesto del Estado Guárico ese año. Entonces todo ese dinero que pierden las empresas públicas deberíamos utilizarlos para la educación, para la salud, Ahora, para la infraestructura. Decimos, ¿por qué no ocurre? Porque yo creo que hay todo un andamiaje de compromisos por el clientelismo político que impide que se puedan tomar las medidas que hay que tomar. Burocracia, empresas públicas que pierden dinero y una deuda pública que acogota a las finanzas venezolanas, externa e interna, una deuda pública interna que es un horror. Carmelo Lauría señalaba la semana pasada acá lo que significan los efectos de los títulos de estabilización monetaria, una cuestión que es demencial, una locura que consume solamente en intereses miles de millones de bolívares. Eso es una locura y todo el mundo está de acuerdo, y en otros países que escogieron ese camino terminaron muy mal. Entre otras cosas, terminó la gente perdiendo todos sus ahorros. Sin embargo, la locura de los TEM sigue, los disparates del Banco Central continúan. Vemos una administración pública donde el ministro de Hacienda, el ministro Cordiplán, ni siquiera se ocupan de sacar la cuenta de lo que van a costar las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado. Entonces se reforma una ley sin ni siquiera haber sacado esa cuenta. Se ofrece una reforma del sistema de seguridad social sin ni siquiera haber sacado la cuenta de lo que eso va a costar y de cómo se puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el problema de fondo, Marcel, es un problema de cultura y de mentalidad, de la mentalidad de la dirigencia política. Están aumentando el precio de la gasolina. Aumentar el precio de la gasolina en estos momentos es como darle una aspirina a un enfermo de cáncer terminal. No va a pasar absolutamente nada. No, 30, si va a pasar, 40. Le van a quitar una cantidad de dinero a la gente para metérselo al Estado, claro, para que suban los precios. Pero vas a sanear las finanzas públicas con eso, claro en absoluto. No. Entonces, ¿qué es lo que amerita el saneamiento de las finanzas públicas? Tomar medidas que la mayoría del mundo político venezolano, yo soy dirigente político y lo digo con responsabilidad y con conocimiento de causa, se oponen porque significaría poner en la calle a miles de personas. Claro, hay que ser un insensato. No, para decir, a miles de compañeritos de que partido. Cobran sin trabajar, que cobran sin trabajar. Pero tú puedes perfectamente bien, si pones la economía a crecer, que puede ponerse a crecer, porque Venezuela es el país que tiene los mayores resortes de toda América Latina para que la economía pueda realmente crecer, eso sí, restituyendo la confianza
con políticas públicas claras, con un sentido de orientación, no prometiendo cosas en una campaña electoral que después viene a hacer totalmente lo contrario, o hacer lo que hizo el presidente Caldera, anuncia la apertura petrolera, dice forzado por las circunstancias estamos llegando a la apertura petrolera, anuncia las medidas económicas del año pasado, dice solamente Dios sabe lo que me cuesta tomar estas decisiones. Pues no hay convencimiento por parte del presidente de la República, y entonces cuando uno tiene un gobierno que no tiene un sólido, un claro sentido de orientación, objetivos claros, y todo el mundo empujando en el mismo sentido, pues tenemos este despelote que hay en Venezuela durante tantos años. Es decir, porque es necesario que exista un claro sentido hacia dónde tienen que marchar las cosas. La gerencia pública venezolana es una gerencia por conflicto. Tú tienes dentro del gabinete elementos que son estatistas e intervencionistas y que le encantan los controles al lado de gente absolutamente abierta. Ahora, mucho de esa culpa la tiene Copey, porque en lugar de estar haciendo oposición, debería estar con Caldera, que es donde le corresponde. El presidente Caldera, al no tener a quienes han sido sus compañeros de siempre, la gente que piensa como él, que siente como él, pues ha tenido que recurrir a pactos con el MAS o con gente que colaboró con Lucinchi, qué sé yo, ha tenido que recoger lo que podía. Pero es que el presidente Caldera, nosotros no estamos con Caldera porque Caldera no quiso estar con nosotros, fue él quien se fue. Si Caldera hubiese competido... Pero ustedes lo trataron muy mal. No, perdón, yo nunca he tratado mal a Caldera, en todo caso fueron otros los que trataron mal al presidente Caldera, pero él ha podido competir internamente y hubiese ganado, y fuera el presidente de la República y muchos de los dirigentes de COPEI, que son a mi juicio los dirigentes políticos que tienen el mayor equipamiento intelectual, la mayor preparación para conducir los destinos de este país, para integrar equipos de gobierno, pues estuvieran dentro del gobierno, ¿no? Lamentablemente no fue así, él quiso que nosotros fuéramos una especie de capitulación a ofrecerle la candidatura presidencial, lamentablemente aquello no se podía hacer. Y eso fue lo que ha producido que el gobierno de Caldera... Eso es lo mismo que están tratando de hacer la Irene Sáez ahora, de ponerle unas condiciones tales que ella no pueda ser la candidata de Copey. Pero perdona, fue que al presidente Caldera no le pusieron condiciones, le dieron un cheque en blanco. El gran problema de Caldera fue su campaña electoral engañosa. No voy a aumentar la gasolina para aumentarla a 500%, voy a eliminar el IVA, ahora tenemos un impuesto, antes era 10, ahora es 16,5%, no voy a devaluar la moneda, lo recibió a 100 bolívares por dólar, ahora lo tiene 500 bolívares por dólar. Pero aparte de eso, Marcel, fue una alianza electoral solamente con el propósito de ganar las elecciones. No hubo una identidad programática. Y eso le puede pasar a cualquier alianza electoral que no discuta previamente cuál es el sentido de orientación del gobierno. Y ese no es el sentido de la política. Todos los políticos no buscan por encima de todo llegar al poder. No, yo creo que no puede ser llegar al poder por el solo hecho de llegar al poder, sino llegar al poder para ser útil, para resolverle los problemas a la gente, para resolverle los problemas a las comunidades. Pero para llegar al poder tienen que hacer muchas concesiones, eso es inevitable, si no, no llegan. Pero Marcel, ¿no crees tú que es razonable, es lógico, que previamente se discutan los temas de interés nacional y que haya acuerdo en esa temática, en qué es lo que se va a hacer para tratar los distintos problemas del país y que desde el inicio mismo de un gobierno haya un sentido de dirección claro? Eso no fue lo que ocurrió con el presidente Caldera. Perdimos 2 años y medio de la gestión del presidente Caldera. ¿Quién lo paga? Lo pagan todos los venezolanos. Los errores que cometió el presidente Caldera durante sus 2 primeros años y medio, ¿quién los paga? Los pagó el venezolano en inflación, en aumento en el costo de la vida, en desempleo. Porque la economía venezolana, es decir, demasiado guapa es la economía venezolana. Pero ahora se quiere presentar como que todo lo malo que pasó es culpa del presidente Caldera, pero No. la crisis financiera no la inventó el presidente Caldera. O sea, ocurrió mucho antes. Bueno, y fue la tolerancia de los políticos, la tolerancia del Poder Ejecutivo, de los ministros de Hacienda, de los superintendentes de banco, de las comisiones de finanzas en el Congreso, la que llevó a la crisis financiera. Pero ahora todos esos están desaparecidos y pretenden endilgarle. Y si vienen a Venezuela, yo soy el presidente de la República por forfait. Yo soy el presidente de Venezuela por forfait si los banqueros vienen a Venezuela. Porque lo que empiecen a hablar, más de uno va a estar comprometido. Mucha gente en Venezuela va a estar comprometido con los banqueros. ¿Por qué no se hizo aquí en Venezuela la reforma del sistema financiero? Por la capacidad de lobby de los banqueros. Sí. No se hizo la reforma de la ley del Banco Central, no se hizo la reforma de la ley general de bancos, no se hizo la reforma de la ley de superintendencia de bancos. ¿Por qué? Porque los banqueros fueron los protegidos del mundo político y muchos dirigentes políticos fueron protegidos de los banqueros. Y eso al final de cuentas bloqueó en el Congreso la posibilidad de la apertura. Entonces se abrió el sector industrial, se abrió el sector agropecuario, se abrieron todos los sectores de la economía y el que se suponía más poderoso y más equipado tecnológicamente, que era el sector financiero, no se abrió. ¿Pero por qué no se abrió?
porque eran los grandes financistas de buena parte del mundo político. Y por eso es que no lo van a traer a Venezuela. Que la gente se baje de esa nube y se va a pensar que los banqueros van alguna vez a regresar a Venezuela a echar los cuentos. Porque si regresan a Venezuela a echar los cuentos, pues yo creo que habría un cuadro político en Venezuela totalmente distinto al que estamos viendo en estos tiempos. ¿Y qué crees tú que van a hacer ellos? Ellos se van a quedar afuera y van a esperar a ver qué es lo que va a ocurrir y van a apostar, por supuesto, a algunos candidatos presidenciales sin ningún lugar. Bueno, el país lo sabe. Yo no he estado nunca vinculado con los banqueros. Me imagino que debe ser a la gente que ha estado vinculado con los banqueros a quienes van ellos a apostar a que gane la presidencia de la República en 1998. Regresando al tema inicial, ¿tú no crees que desde el punto de vista político Eduardo Fernández se anotó un gran triunfo al hacer este planteamiento contra la preferencia de la dirigencia de COPEI por Irene Sáez, y ha logrado que COPEI reflexione sobre esa materia y que Irene reflexione también sobre lo mismo, produciendo un distanciamiento entre ambos? Bueno, el asunto fue que Eduardo Fernández le critica a la dirección del partido lo que él hizo mucho durante su gestión como secretario general, y ahí donde está la debilidad casualmente de su planteamiento. ¿Cuál es esa crítica? Bueno, el aprovechar la institucionalidad con fines personales. Yo le he criticado a la gente que está en el COPEI con posiciones institucionales que le arrimen la canoa a algún candidato en particular, porque ¿cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades partidistas? Abrir un juego, definir unas reglas del juego claras, que sean transparentes, que sean equitativas y que le permitan a todos participar, pero participar con equidad, no participar con favoritismos ni tratando de ayudar a nadie en particular, y sobre todo que algunas personas que tienen responsabilidades importantes dentro de la dirección del día a día de la organización, pues presionen a la gente en función de ciertas candidaturas presidenciales. Eso es lo que me parece inconveniente, me parece contraproducente. Eso puede agrietar al partido, eso puede traerle daños al partido, que puede tener sus efectos electorales en 1998. Ahora, cuando uno ve la tónica de la discusión, da la impresión de que COPEI está dividido. No, COPEI no está dividido. Lo que ocurre en COPEI es que durante muchos años se abandonó el debate político, se abandonó el planteamiento ideológico, programático, que fue lo que nos dio fortaleza y nos hizo crecer durante muchísimos años. COPEI era un partido de referencia en Venezuela por la naturaleza de su liderazgo, por las ideas que tenían sus líderes, por la respuesta a los problemas que la sociedad venezolana estaba viviendo. Pero cuando COPEI pretende sustituir todo eso, o algunos dirigentes de COPEI, por el control electoral, por el activismo político, por la propaganda y por la organización, que en Acción Democrática puede ser válido, porque Acción Democrática es en el fondo una compañía anónima para ganar elecciones, pero no es un partido político, no es un partido de discusiones ideológicas. Fíjate lo que ocurrió hace un par de semanas. Invitan a una gente muy honorable, gente muy experta en muchos temas, para que participen, pero lo que llamó la atención es que no había dirigentes de Acción Democrática discutiendo. Eran las tesis que ahí se enarbolaron y las cosas que ahí se discutieron eran de gente fuera de Acción Democrática, porque en Acción Democrática esos temas ordinariamente no se tratan. Ahora, en COPEI, que se trataron durante muchos años, esa elaboración programática se abandonó y empezaron a copiar de Acción Democrática lo malo, pretender ser una maquinaria, pero una maquinaria mala, una maquinaria con una eficiencia y la productividad que tiene la maquinaria de Acción Democrática, cuando la fortaleza nuestra era el mensaje, era el planteamiento, era la propuesta programática. Ahora, ¿cómo nosotros logramos producir una química, una empatía, un enganche con la población venezolana? Hablándole de conceptos abstractos, ¿no? Yo creo que la única forma es hablándole de los problemas que a la gente le preocupan. Y los problemas que le preocupan a la gente lo dicen todas las encuestas y lo dice todo el mundo. En cualquier conversación que uno tenga en un barrio, en una fábrica, en una universidad, son dos: alto costo de la vida y desempleo. Y Venezuela tiene instrumentos para en un par de años poder derrotar el aumento en el costo de la vida y poder reactivar el aparato productivo para que la gente tenga trabajo. Eso sí, olvidándose de muchos tabúes, de muchos mitos, de muchos dogmas que están demasiado mineralizados en la mente de buena parte de la dirigencia política y que consideran que son una especie de herejías hacer algunas cosas que tenemos que hacer, que son obligantes a tener que hacerlas para que el país pueda superar su crisis, porque de lo contrario la crisis se va a ir profundizando. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir en ese tema que acabas de plantear, porque la crisis se ha venido agudizando y uno ve que el desempleo ha crecido en el país, la calidad de vida ha disminuido y yo creo que todo el mundo quiere encontrarle una salida a ese problema. Vamos a ver tus soluciones. Ya regresamos.
Hace un momento tú señalabas dos problemas fundamentales que tiene el país, que preocupan a la gente, y ibas a ofrecer soluciones. El problema del costo de la vida y el problema del desempleo. Mira, ¿por qué se produce el costo de la vida? ¿Por qué aumenta el costo de la vida? ¿Por qué hay inflación en estos países, en Venezuela? Bueno, los gobiernos gastan más de lo que ingresa. Entonces eso produce un déficit fiscal. En los Estados Unidos el déficit fiscal es gigantesco, pero no es el déficit per se lo que produce la inflación, es la forma como se financia el déficit fiscal. ¿Cómo se financia el déficit fiscal en Venezuela? Aumentando los impuestos, aumentando el precio de los bienes y servicios y devaluando la moneda. Todo es tremendamente inflacionario. Eso te explica el 103% de aumento en el costo de la vida del año 1996. ¿Qué tienes tú que hacer para acabar con esto? Uno, tienes que mejorar los ingresos. Evidentemente, si la economía crece, pues va a haber mucho más tributación, vas a recaudar más. Yo creo que en materia de impuesto al mayor hay que cambiar rápidamente el concepto, Marcel, porque el impuesto al mayor es tremendamente ineficiente. Todos han dicho, José Ignacio Moreno León dijo cuando era superintendente del CENIAT que el 55% era defraudación, no pagaba la gente el impuesto al mayor. Entonces, para mejorar la recaudación, ¿qué hacen? Pues simplemente aumentan las tasas, cuando lo ideal sería bajar las tasas, pero cambiar el concepto y llevar el impuesto hasta el eslabón final y mejoras el ingreso. Pero el problema de Venezuela no es de ingresos, Marcel. El petróleo dio el año pasado 18.500 millones de dólares de ingresos al país. El problema de Venezuela es cómo se gasta, en qué se gasta, en las tres cosas que yo señalaba anteriormente. ¿Por qué no se puede elaborar racionalmente un programa de reestructuración y redimensionamiento del Estado? No para votar mañana 500.000 de empleados públicos, sino para ir gradualmente reduciendo la dimensión del Estado en 4 o 5 años. ¿Por qué no se acelera el proceso de privatización de las empresas del Estado? ¿Y por qué no se le busca una salida, aunque luzca heterodoxa, al problema de la deuda? Porque hay intereses creados, vinculados a esos problemas que no van a permitir la solución. Pero tienes que actuar, Marcel, tienes que actuar. Este gobierno viene prometiendo la privatización del sector acero y aluminio desde el año 1995 y no se avanza en el proceso. Hay muchos intereses creados, pero tienes que actuar. No puedes dejar para que duerma el sueño de los justos todo esto. Y en problema de la deuda, ¿cómo puede un país funcionar, Marcel, si tiene que destinar el 40% de su presupuesto nacional para el pago de deuda? Tú no puedes vivir en tu casa si tuvieras que pagar el 40% de lo que gana tu familia para pagar deuda. Pues el gobierno sí puede vivir. Vive porque te aumenta los impuestos, porque te devalúa la moneda. ¿Por qué no le buscamos una salida complementaria, porque las otras dos cosas hay que hacerlas, al problema de la deuda? Y esa salida pasa necesariamente por el petróleo, o bien porque vendas reservas de la faja petrolífera del Orinoco, como yo dije hace un par de años, o porque le entremos al pago de algunos pasivos del Estado con acciones de petróleos de Venezuela. ¿Qué tiene de malo, por ejemplo, que al trabajador venezolano, que ya le licuaron el valor de sus prestaciones sociales con la inflación y con la devaluación de la moneda, y que se las van a terminar de licuar porque le van a pagar en 5 años, que tú por lo menos al del sector público le permitas la opción de comprar acciones de petróleos de Venezuela? Busca un crédito puente, paga de contado, ingresa eso a los fondos de pensiones y que los fondos de pensiones compren acciones de petróleos de Venezuela. Bueno, pero la gente tiene miedo de que se repita la experiencia de CanTV, donde el Estado venezolano le regaló a los trabajadores de la CanTV 700 millones de dólares, 800 millones de dólares. No tiene por qué regalárselos. No, pero lo hicieron y no pasó nada. Entonces ahora la gente tiene miedo. Pero perdona, el Estado venezolano, con la firma que hizo de los acuerdos de la tripartita y con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, reconoció unos pasivos laborales y reconoció pago de intereses por esos pasivos. Esos pasivos son 8.000 millones de dólares más 7.000 millones de dólares la recapitalización del Fondo de Pensiones del Seguro Social. El año entrante, en el 98, tendremos que pagar 2.000 millones de dólares solamente por concepto de intereses. Búscate el presupuesto, el proyecto de presupuesto, para ver cuántos bolívares hay allí para pagarle a la gente los intereses que el gobierno se comprometió a pagarle a sus servidores, por supuesto el sector privado también, pero lo concerniente al Estado no hay manera de pagarles. Entonces, ¿por qué tú no les pagas de contado utilizando un mecanismo que envuelva acciones de petróleos de Venezuela? ¿Cuál es la razón por la cual tú no puedes flotar acciones de petróleos de Venezuela, un número discreto sin perder el control de acciones de petróleos de Venezuela en las bolsas internacionales y que los venezolanos y mucha gente pueda comprar acciones de petróleos de Venezuela? Luis, usted acaba de decir que petróleo vale 150.000 millones de dólares. Con un 10% le paga los pasivos laborales. Con otro 10% agencias recursos para disminuir sustancialmente la carga de la deuda.
Y nosotros vamos a ser menos nacionalistas y vamos a defender menos la soberanía nacional que lo defiende Inglaterra, que ya no tiene acciones en la British, o que lo que la defiende Francia, que ya no tiene acciones en la ELF. Pero ese es el argumento de los políticos. Todo ese De cuento de la algunos, yo estoy soberanía. argumentando en Porque la contra. mayoría de los políticos con el cuento de la soberanía endeudaron al país y lo hicieron verdaderamente dependiente, pero siempre se llenan la boca con el cuento de las empresas básicas que no se pueden ceder y tal y qué sé yo. Pero la preocupación mía no es esa. Yo no creo que un país pierda soberanía por el hecho de que no controle industrias, empresas, hoteles, Es que la puede pulperías inclusive y todo hasta controlar. El problema es que ese es patrimonio de todos los venezolanos, de los de hoy y de los de mañana. Y en los últimos 20 años nuestros gobiernos se han empeñado en liquidar el patrimonio de los venezolanos de mañana. ¿Cómo? Han vendido empresas para gastarse todos esos reales en gasto corriente. Han endeudado al país una deuda que los demás adelante van a tener que pagar. Tus hijos, mis hijos, los hijos de los que nos están viendo, los nietos de los que nos están viendo. Entonces, ese es el temor que uno tiene. Tú tienes que amarrarlo, Marcel. Tienes que amarrarlo de manera tal de que esos recursos vayan exclusivamente para esos fines. Porque si no va a entrar... Pero ese es el cuento de siempre. No se suponía que todo el excedente petrolero del año 91 era para amortizar la deuda. No se suponía que con la venta esta de acciones y de campos petroleros ese dinero iba para pagar deuda y para no sé qué. Siempre a la hora de plantear el gasto, la venta o el remate de los bienes del Estado, se dan unas justificaciones bellísimas, maravillosas. Esto es lo que nos va a rescatar de la pobreza, esto es lo que nos va a hacer verdaderamente independientes, esto es lo que va a permitir que eduquemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y que todos los venezolanos tengan un empleo digno y un techo protector y tal y qué sé yo. Y después, en cuanto cobran los reales, se los despilfarran. Pero por eso es que yo te digo que tú no puedes hacer esto último si no haces las dos primeras cosas. Quítate encima la carga que significan empresas del Estado que pierden dinero. Reduce la burocracia de manera sustancial, importante. Tú no tienes por qué arrancar un gobierno con 26 ministros. Arranca un gobierno con 12 o 14 ministros y nombra a los encargados de los otros despachos que vas a fusionar con algunos otros. Porque lo que nombres tú, por ejemplo, un ministro del Interior y un ministro de Justicia, lo que van a tratar es de ver cómo cada quien se mantiene en el puesto. Nombra un ministro del Interior que tenga la responsabilidad sobre justicia y fusionar ambos ministerios desde el comienzo. Igual con los ministerios de la infraestructura, igual con los ministerios de la economía. Eso lo puedes hacer perfectamente bien. Eso sí, tiene que hacerlo alguien que no esté demasiado comprometido con este juego político tradicional. Pero se me quedó algo en el tintero que no quiero, que es la cuestión de la reactivación del aparato productivo para que la gente tenga trabajo. Marcel, Venezuela es un cohete Apolo, que tiene los motores apagados, que no quiere prender los motores. ¿Qué país del mundo tiene la base de recursos petroleros que tiene Venezuela? Ahora vamos a aumentar la producción. Pero es que tú puedes tener centenares de plantas petroquímicas para darle valor agregado que no tiene por qué hacerlo el gobierno, no tiene por qué hacerlo el Estado. Tú tienes las posibilidades de empresas metalmecánicas o empresas muy intensas en el consumo de energía. Venezuela tiene dentro del sector agropecuario importantes horizontes, además de los cultivos tradicionales de café, de cacao, pues tienes otros cultivos como son frutas tropicales, como es arroz, como son algunas variedades de productos agropecuarios que también pueden, y eso significa que pueden producirse, eso significa oportunidades de empleo muy importantes. El sector agropecuario emplea más del 20% de la población venezolana, que tiene la característica de ser población de muy bajo nivel. Frutas tropicales, mangos, peras, duraznos, mangos, patillas, melones, etcétera, lo que son frutas tropicales. Y la ubicación geográfica de Venezuela es excepcional. Es decir, todo el norte de Brasil sale al Caribe mucho más fácil o al Atlántico, mucho más fácil por Venezuela que por su propio territorio. ¿Qué es lo que te está indicando eso, la ubicación geográfica de Venezuela? Ser un gran centro internacional de distribución de carga de pasajeros y de comercio internacional. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos una dirigencia que no sabe gerenciar, que no ve más allá de sus narices, que lo que trata es de sobrevivir y el que venga atrás que arre, después de mí el diluvio. Y eso es lo que no puede ser posible en este país que tiene absolutamente todo para ser distinto. Este país puede salir adelante muy fácilmente. Los problemas más fáciles, Marcel, son los problemas económicos que hemos mencionado anteriormente. Eso se arregla. El problema de fondo es el problema educativo. Una educación que está colapsada, cuyo producto educativo es de muy baja calidad, que es totalmente inequitativa,
porque antes que la educación ayudar a ser un elemento de igualación social, lo que es un elemento de profundización de los desajustes sociales, porque tus hijos y mis hijos van a escuelas buenas y los hijos de los pobres, que son la gran mayoría, van a escuelas que lo que hacen es atornillar la cultura, la marginalidad y de la miseria, y no estamos educando a esa gente como tenemos que educarla, y es tremendamente ineficiente. Más de la mitad del presupuesto público de educación en Venezuela va a las universidades, y las universidades son gratuitas, y la mayoría de los muchachos que llegan a las universidades vienen de la clase media y pagan sus matrículas. Yo no estoy diciendo que el que no tenga pague, pero el que tenga tiene que pagar. ¿Cuál es la razón por la cual tu hijo o mi hijo vaya a la universidad, a una universidad gratuita del Estado, cuando podía ir y pagar perfectamente bien? Y el que no tenga, recibe un certificado para que estudie lo que tenga en cualquier universidad. Y si no tiene con qué vivir, déle usted un certificado, déle usted una beca. Esas son todas cosas muy obvias, pero que no ocurren. ¿No será por eso que la gente está buscando opciones distintas, que no estén vinculadas a ningún partido político y por eso se fijen en Irene Sáenz o se fijen en Enrique Salas? Lo que pasa es que muchas de las opciones que tú has señalado no saben que estas cosas se pueden hacer, ¿no? Pero han estado planteadas. Bueno, han estado planteadas, pero mucha gente no los conoce. Yo a veces he tenido experiencias muy interesantes. Yo hace muchos años fui el fundador del INTEBEP y en algunas oportunidades estaban en la directiva del INTEBEP gente que estaba descubriendo la investigación muy tardíamente y nos traían cosas a los que estábamos allí durante algunos años, que era como descubrir el agua tibia. Bueno, ya nosotros la habíamos descubierto algunos años antes. Tú dices, son obvias, no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Por desconocimiento, por incapacidad, por falta de capacidad gerencial, porque en el fondo eso es lo que se trata en Venezuela. Yo creo que el problema de Venezuela es un problema fundamentalmente de gerencia pública. Hay legiones de venezolanos preparados, hay muchísima gente que está clara en qué es lo que hay que hacer, que no son los que tienen la opción. ¿Por qué no han tenido las opciones? Porque no participan. Si la gente no participa, la conducción del país va a estar siempre en manos de los mediocres, de los que no sirven, de los menos calificados. La gente tiene que participar, pero la participación significa un esfuerzo, una perseverancia, una constancia, un sacrificio, dejación de muchas cosas que son muy placenteras, pero que en el fondo tú estás obligado a hacerlo, porque es la única manera de que el país se pueda recuperar. La bulia, el desinterés, la comodidad de mucha gente es lo que hace que quienes estén conduciendo el país no sean los más calificados, sino precisamente los que han hecho de la actividad política su manera de subsistir, muchas veces sin calificaciones de ninguna naturaleza, y son los que han llevado al país a la situación en la cual se encuentra en estos momentos. ¿Qué piensas tú que va a ocurrir en Copey? En Copey va a ocurrir lo que yo pienso que va a ocurrir, va a haber una escogencia abierta. Yo creo que no le podemos cerrar el paso absolutamente a nadie. Eso sí, nosotros tenemos unos principios, tenemos un programa, debemos establecer una regla del juego. El que quiera participar tiene que aceptar esa regla del juego. ¿Cuáles serían esas reglas de juego? Elección abierta con la participación de todos los venezolanos. En segundo lugar, tiene que haber un compromiso programático. En tercer lugar, tiene que concurrir a una elección, respetar los resultados y comprometerse a no salir con una opción individual en caso de no resultar favorecido. Yo estoy dispuesto a hacerlo, yo no tengo miedo absolutamente a nadie. Yo creo que, eso sí, va a llegar el momento en que la gente tendrá que explicar qué es lo que van a hacer con el país, porque no se trata de cosas de pequeña monta. Los problemas del país son de bulto, son de gran envergadura, y para eso se requiere tener algunos conocimientos fundamentales. Tendrá que haber debates, tendremos que ir a los medios de comunicación a debatir para que cada quien pueda exponer lo que son sus ideas, sus conceptos de Venezuela, de la economía, del país, del mundo en general, y en función de eso la gente tendrá que tomar su decisión. Yo lo he hecho en otras oportunidades y no hay razón para que no lo haga ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias, Humberto, mucho éxito. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes a esta misma hora. Baja, pero tú no le vas a dar a Rubén Blades la responsabilidad de manejar el Estado, ¿no? Son dos cosas distintas. Los panameños, que les gusta bastante la salsa de paso, pues lo mantuvieron durante un año con 65% de las encuestas. Al final llegó de tercero o de cuarto. Pero fíjate, en Estados Unidos los políticos convencionales, tradicionales, tenían esa misma actitud hacia Ronald Reagan, un actor de cine, un
dirigente de sindicatos de actores y Tú no vas a 8 años comparar, presidente y cambió el mundo. tú no puedes comparar la estructura del Estado americano con la estructura del Estado venezolano, que es prácticamente inexistente. Allá pongas a quien pongas, las cosas deben funcionar porque hay unos servidores públicos que le dan continuidad a las gestiones. Aquí en Venezuela eso no existe. En Venezuela es un sistema de gobierno distinto y una estructura absolutamente deteriorada, que si no tienes a alguien al frente de la presidencia de la República que tenga el equipamiento intelectual, la preparación, la experiencia en cuestiones concretas, no en discursos, sino que haya hecho cosas, que tenga logros, yo creo que la situación del país va a entrar en un torbellino de proporciones realmente alarmantes. Yo miedo, por ejemplo, para responderte a la pregunta, miedo de que yo no le he tenido miedo nunca a nadie. No he sido ni cobarde, ni tampoco he sido oportunista, ¿no? En mi vida, jamás he buscado acomodos oportunistas en mi vida política. Quien debe tener miedo es a todos los venezolanos que le vayan a conferir la responsabilidad del Estado a manos inexpertas, que no tienen ningún concepto de lo que es el manejo de las cosas, de las dimensiones que este país tiene, la magnitud y la dimensión que los problemas de este país tienen en estos momentos. Yo no he visto en la historia venezolana, salvo el siglo pasado, una situación más compleja, más dramática, más difícil que la que se está viviendo en Venezuela en estos tiempos. En medio de todas estas circunstancias, Y debe ser Irene Sáez. Lo que ha dicho el presidente Herrera es que Irene es una realidad política que está allí, ¿no? Evidentemente que eso es así. Ahora, yo tenerle miedo, no le tengo miedo a Caldera. Luis Alfaro Usero también es una realidad política. ¿Copey está considerando la candidatura de Luis Alfaro Usero? No. Lo que pasa es que en ¿Qué Copey tiene Irene que no tiene Luis Alfaro Usero, que hace que...? Son muchas cosas, Irene tiene muchas cosas que no tiene Luis Alfaro Usero, evidentemente no. Ah, pero que claro, yo no he muy oído a machista nadie. ese comentario. Ah, ¿Ah? muy machista el comentario. No, bueno, una muchacha bella, encantadora. Pero te digo, yo no he escuchado ningún dirigente de Copey, ninguno, que me diga yo simpatizo con Irene Sáez, porque tiene una visión densa, profunda, de cómo va a atacar los problemas del país, el problema de la deuda, el problema del costo de la vida, el desempleo, del mal funcionamiento del sistema educativo, el sistema de salud, la apertura petrolera. ¿Cómo va a manejar toda esa serie de problemas? Nunca se lo he escuchado, a lo mejor los tiene, pero nunca lo ha dicho hasta ahora, tendrá que decirlo. Pero mira, casi todos los que han sido presidentes tenían muchas ideas sobre esas cosas y los resultados... Perdóname, Marcel, yo creo que tú no puedes, por el razonamiento del absurdo, llegar a decir si los que han servido, los que se suponía que eran expertos, han sido un fracaso, que es injusto decir que han sido un total fracaso porque no es cierto. Pero por el razonamiento del absurdo es, si los que se supone que eran los capaces han fracasado, vamos a buscarnos a alguien que no sepa nada de nada para ver si las cosas resultan bien. Yo no creo que ese debe ser el caso. Bueno, pero ahora, fíjate, en los últimos 15 años el ingreso per cápita de los venezolanos en dólares ha caído a menos de la mitad. O sea, tú me permites que yo tenga una pregunta a ti. Ajá. Es decir, cuando tú dices los más capaces, yo puedo preguntar los más capaces para qué y los más capaces en qué. En hacer, ¿no? Porque Eduardo construye su liderazgo, entre otras cosas, sobre la base de la permisividad. Mucha gente llega a cargos de dirección nacional y regionales casualmente por la permisividad que Eduardo utilizó. Cuando Eduardo es una persona de mucho talento, de mucho brillo intelectual, que ha podido fundamentar su liderazgo sobre otra base. Y resulta que ahora todo esto le ha revertido a él, ¿no? Los incondicionales de él, que durante 15 años se beneficiaron inclusive de su gestión, ahora le encuentran defectos que antes no le veían. A mí personalmente me conmovió mucho desde el punto de vista humano lo que ocurrió en el Comité Nacional hace apenas un par de semanas, cuando sus incondicionales de 15 años le veían defectos que antes no le veían. Me pareció una cuestión bien desconsiderada. El relato que hace Luis García Mora de esa reunión es... Sí, es cierto, así fue, ¿no? Pero yo, ¿por qué esos efectos no se los veían antes? Yo siempre le he dicho a Eduardo lo que tenía que decirle. Hemos coincidido, Eduardo plantea unas cosas con una dureza y un estilo que yo no he planteado. Yo simplemente reclamo que no se permita el uso de la institucionalidad, como siempre lo he reclamado, para favorecer a nadie en particular. Ahora, ¿cómo se explica que, habiendo estado tú tan cerca del presidente Herrera, mucha gente pensaba que tú ibas a ser su candidato, te haya abandonado por... Mira, yo soy amigo del presidente Herrera de toda la vida. Si con alguien he estado afinado, ha sido precisamente con él, con la misma partitura y en el mismo tono, en todo momento, en todas circunstancias, en las buenas y en las malas. Cuando mucha gente lo enfrentaba, lo agredía, ahí estaba yo a su lado, ¿no? Y ambos hemos defendido durante muchos años los principios que a mí me trajeron a la política y que él me inculcó, que son defensa de valores y de principios. Y eso es precisamente lo que yo he estado haciendo. Ahora, yo no le he escuchado nunca decir al presidente Herrera Campins de que la candidata de Copey cursos. Bueno, posiblemente. En el juego político ordinario, posiblemente. En el manejo del Estado, no.
porque el manejo del Estado comprende. Entonces, ¿por qué otra se le serie va a de cosas. pedir a Irene Sáez que haga los mismos discursitos que hacen los políticos para No, que dé es los que yo mismos creo que no. resultados? A lo mejor su estilo es distinto, yo su no- manera de atacar los problemas es otra. Es que yo no creo que el problema sea un problema de discurso, el problema es un problema de equipamiento intelectual en manejo de cosas concretas, ¿no? De logros, de resultados concretos en cuestiones del Estado. Y no hay mucho de discriminación en la actitud que los políticos tienen hacia Irene Sáez, como No. ella fue Miss, como ella tiene un estilo de hacer política muy distinto al que tienen los políticos tradicionales, hay un gran rechazo hacia ella, además es popular. Yo no soy un político tradicional. Mi trayectoria no está ajustada a lo que es un político tradicional. Yo no he hecho carrera dentro de la estructura partidista. Yo no me debo a la maquinaria partidista. Yo he tenido una dilatada carrera de hombre público y en todos los cargos he tenido responsabilidad. He estado al frente de cargos de mucha responsabilidad. Todo lo he hecho creo con acierto, con logros concretos para el país. Y hasta ahora no he encontrado ninguna persona, ningún compañero copellano, para ponértelo en esos términos, que se sienta abochornado de que Humberto Calderón haya hecho en sus gestiones de hombre público algo que le haga avergonzarse de eso. Pero a pesar de eso, en todas las encuestas, esos mismos copellanos prefieren a Irene como candidata que a Eduardo Fernández o que a Humberto Calderón. Bueno, porque es posible que la gente esté un poco obnubilada por ciertas cosas. Yo creo que al final de cuentas la gente va a reflexionar. El caso de lo que ocurrió en Panamá, Rubén Blades, tú puedes bailar, Pedro. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de esta noche, el doctor Humberto Calderón Berti, ha sido directivo de la industria petrolera, presidente del Instituto de Investigaciones de la Industria Petrolera, ministro de Energía y Minas, presidente de Petróleos de Venezuela, ha recorrido más de la mitad del mundo y ahora resulta que le tiene miedo a Irene Sáez. ¿Cómo es eso? No, ¿con quién le va a tener Irene? Miedo a Irene, no. No, yo creo que lo que ha ocurrido es una tremendura del presidente Herrera Campins, ¿no? Al decir que Eduardo y yo jugamos un dueto desafinado. La verdad es que hubo una coincidencia en cuanto a la marcha del partido. Eduardo desde su ángulo de tiro y yo desde el mío. Si yo lo que he planteado, he reclamado, creo que tengo toda la autoridad y además mi trayectoria me avala para decir lo que dije, es que yo creo que no se puede utilizar la institucionalidad partidista para arrimarle la canoa particularmente a nadie. Siempre se lo critiqué al presidente Caldera. COPEI es un partido que creció con un tinte demasiado personalista. COPEI giró en torno a Caldera durante todo el tiempo que estuvo dentro de la organización, fundamentalmente... ¿Ahora no? Bueno, ahora no. Pero con la cuestión de las aspiraciones presidenciales de Caldera que eran permanentes, ¿no? Y luego cuando vino el cambio generacional, pues Eduardo continuó haciendo prácticamente lo mismo que hacía Caldera, un poder muy hegemónico, todo girando en torno también a su propia aspiración personal, que fue una lástima.